Señor les bendiga en esta mañana hermosa. Les habla su hermana en Cristo, Damaris Soto, maestra de escuela dominical en Atillo, Betel. Dios bendiga al circuito. En esta mañana estamos en la unidad Palabra, Amor y Servicio. Y el tema es Sirvamos en Espíritu y Verdad. Van buscando en la palabra 1 de Juan 3:18 y Filipenses 2 del 5 al 11. Pero antes vamos a orar. Señor y Dios, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder escudriñar tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos des sabiduría, entendimiento, para poder entender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Permite que sea de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La lección dijimos que se titula Sirvamos en espíritu y en verdad. ¿Cómo servimos en espíritu y verdad? Juan nos dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que la palabra clave para servir en espíritu y verdad es amor. Pablo en la carta a los Filipenses llama a que tengamos la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo. Como dice el texto clave, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pablo hace dos aplicaciones de su enseñanza. La primera tiene que ver con la formación de la persona cristiana en el interior de la iglesia, y la segunda con su testimonio en la vida pública. En nuestra formación cristiana, el pensamiento y el sentimiento tiene que ser conforme al Espíritu de Cristo. Y a partir de esa unidad con Cristo, se produce la unidad de la iglesia como cuerpo suyo. La unidad no se da donde cada quien se aferra a su ego y trata de imponerlo sobre los demás. Esa actitud más bien debilita la unidad cristiana y multiplica las tensiones y divisiones entre cristianos. Tenemos que ser una comunidad consoladora, que recibe estímulos de amor, que practica la comunión del Espíritu, que recibe y da afectos entrañables y en misericordia. Vamos a ver más a fondo esas actitudes. ¿Cuáles son las actitudes que estos frutos de la unidad del cristiano con Cristo generan en el pensamiento, sentimientos y acciones de los seguidores de Él? Los estímulos de amor generan palabras y acciones inspiradas por Dios que mueven a las personas paralizadas por el miedo y el odio del mundo a cimentarse en la fe y comportarse con diligencia y generosidad entre ellos. Esta generosidad emana del Cristo que no se aferró a su condición divina, sino que se humanizó para impartir la gracia de Dios a todo el mundo. Otra de las actitudes son los afectos entrañables. Son gestos, acciones y palabras que despiertan la fe y la esperanza de los hermanos entre sí.
La comunión en el Espíritu es la confianza que va más allá de toda duda. Es la confianza que los cristianos gozan entre sí en virtud de su consagración y hermandad en Cristo. La misericordia resulta de la bondad de Dios que despierta la pasión de los hermanos para hacer el bien a su prójimo. Todas estas virtudes que proceden del pensar y actuar conforme al Espíritu de Cristo crea buenas actitudes y hábitos en los cristianos que edifican la unidad de la Iglesia y se fortalecen y activan con su militancia como cristianos. Sentirse personalmente completado en el éxito de los demás es la quinta esencia de la unidad del cristiano con Cristo y con sus hermanos y hermanas en la fe. El hombre carnal entiende su triunfo solo como la derrota de su enemigo. En cambio, la persona que está en comunión con Cristo entiende su triunfo como triunfo de todos. La relación interpersonal de los cristianos se nutre del ejemplo de Cristo, quien es único y especial, ya que se mantiene en virtud de la fe, del amor y de la generosidad que orientan a todos hacia la paz con Dios y la fraternidad humana. La segunda aplicación que Pablo hace sobre su enseñanza de que es necesario pensar y sentir conforme a la mente de Cristo. Trata sobre la influencia de los cristianos en la sociedad. Pablo dice que los cristianos deben comportarse como luz del mundo, que para ser luz en el mundo, los cristianos debemos hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. ¿Y cómo es posible esto? Se refiere a que no discutan como si estuvieran peleando unos con otros. Porque si verdaderamente piensan con la mente de Cristo, Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer. La unidad de pensamiento con Cristo produce en la Iglesia una unidad maravillosa de voluntades y acciones que se origina en Dios y se refleja en la sociedad. Esta unidad que sirve al querer y al hacer de Dios es la fortaleza de la Iglesia. Es el foco de atracción para el mundo cansado de divisiones, violencias e injusticias causadas por personas que solo buscan satisfacer sus intereses egoístas. Debemos permanecer asidos de la palabra de vida. Todo el que trabaja asido a la palabra por la redención del mundo siembra el Evangelio. Lo siembra sabiendo que su gozo no es solo personal, sino que es salvación abierta a todos. Salvación que es lo que Cristo desea y por lo que la Iglesia trabaja cada día mientras avanza hacia el advenimiento pleno del reino de Dios, que ha de suceder en la manifestación del día de Cristo, en la consumación de la historia. ¿Qué tal si nuestra meta sea el servir a Cristo en espíritu y verdad? Ese es nuestro objeto. Así que oremos para que el Señor nos ayude a cumplir con ese reto. Oh Dios y Padre Celestial, gracias te damos por Jesucristo, que ante ti se ofrendó a sí mismo por nosotros. Por sus llagas fuimos curados y por su sacrificio gozamos de la comunión contigo y de la hermandad con todos tus hijos y hijas. Ayúdanos para que podamos mantener nuestra unión contigo, con nuestros hermanos en la fe, y para que unidos podamos crecer y servir en espíritu y verdad. En el nombre de
te lo pedimos. Amén.